La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bienvenidos nuevamente al canal Israel es mi pastor. Hoy vamos a tratar el tema de la gracia. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a revisar el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice así: Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, Dios decide, por potestad de Él, salvarnos del pecado. Ahora, se oye mucho que en otras congregaciones mencionan que por gracia ya somos salvos, ya no tenemos que hacer nada, que no hace falta cumplir los 10 mandamientos, que no hace falta celebrar el Santo Sábado, ni las fiestas solemnes, ni la luna nueva, porque por gracia ya estamos salvos. Entonces, vamos a averiguar de qué estamos salvos. Y para obtener una respuesta, vamos a ir al mismo libro, Efesios, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿de qué hemos sido salvados cuando menciona el texto que por gracia somos salvos? O sea, ¿somos salvos y ya tenemos la vida eterna? No. Lo que se refiere es que hemos sido salvados de la vida en pecado en la que estábamos antes de conocer a Dios. Eso no quiere decir que ya no pequemos, pero no sabíamos las cosas que estaban mal, no sabíamos las cosas que debíamos hacer bien. Entonces Dios, por su gracia, por gracia de Él, hemos sido llamados a su pueblo y por gracia de Él hemos sido salvados de ese mundo. ¿Qué pasaría si hubiéramos seguido en el mundo sin conocer a Dios? Pues los años iban a pasar, nuestra carne iba a envejecer e íbamos a morir. Y no íbamos a tener oportunidad de alcanzar la promesa de la vida eterna. Entonces, cuando se refiere que por gracia somos salvos, Dios se refiere a que nos ha salvado de esa vida de pecado en el que vivíamos. No hemos sido salvados para la vida eterna. Para la vida eterna va a depender de nuestras obras, de nuestro cumplimiento y de nuestra forma de vivir en este mundo. Y vamos a entregar cuentas a Dios cuando llegue el momento. Pero la gracia se refiere a que hemos sido salvados de la vida anterior en la que estábamos antes de conocer a Dios. Amén. Para responder esta pregunta vamos a revisar el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Que dice así: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Este texto nos indica que Dios derramaba su espíritu de gracia, sobre nosotros, sobre sus hijos, ya desde el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver un texto que nos explica cómo derramó el espíritu de gracia en el tiempo de Jesús. Libro de Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 18. Y dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Entonces, ¿qué es ese Espíritu de verdad? ¿Qué es ese consolador? ¿Qué es la gracia? Ha sido manifestada a través del derramamiento de su Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo que ya hemos venido tocando en el estudio de la fe, que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esa es la gracia de Dios,
que nos ha derramado su Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe. Para responder esta pregunta, muy importante por cierto, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice así: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo se recibe la gracia? Primero, dice, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad. Primer paso para recibir la gracia o el Espíritu Santo de Dios, oyendo la palabra de verdad. Ahora vamos a ver qué es la palabra de verdad. Segundo, ¿solo basta con oír y decir yo creo y ya somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Qué más dice? Oyendo la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde qué momento somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Según Efesios 1:13 dice, desde que creísteis. Entonces, para recibir el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, de la vida eterna, por cierto, que ya lo hemos aclarado, tenemos que oír la palabra de verdad y creer en ella. No solo basta oír, porque si solo bastara oír, significara yo creo y ya está. Pero no. Tenemos que oír la palabra de verdad y creer en ella. Ahora vamos a discernir qué significa palabra de verdad, la cual debemos oír y creer en ella para recibir el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Vamos a discernir qué es la palabra de verdad o a qué llama el apóstol Pablo palabra de verdad. Entonces, libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Y dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, primer texto para discernir a qué llama el apóstol Pablo la palabra de verdad, en la cual debemos de oír y además de creer para recibir el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué llama la palabra? Al mandamiento, el que habéis oído desde el principio. A eso llama la palabra. Ahora vamos a ver un último texto para completar el significado de la palabra de verdad. Ya vimos que la palabra llama al mandamiento. Pero la palabra de verdad, ¿será el mandamiento? Ahora vamos a verlo. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 151. ¿Qué dice así? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, queridos hermanos, volviendo al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Para recibir la gracia de Dios, se debe oír la palabra de verdad y creer en ella. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Son los 10 mandamientos. Entonces, cuando alguien o cuando alguna congregación nos diga que solamente con creer basta para recibir el Espíritu Santo de la promesa, están equivocados. ¿Por qué? Porque para recibir el Espíritu Santo debemos creer en Él y en su palabra. No hay más. Amén. Sigamos. ¿En dónde es derramado el Espíritu Santo de la promesa? Ya sabemos que es un espíritu, ya sabemos que lo recibimos cumpliendo el mandamiento. Ahora vamos a ver en quiénes.
es derramado el Espíritu Santo, o la gracia. O sea, pasamos desde la gracia a que es un espíritu que es derramado sobre nosotros, sobre el pueblo, y para que esto suceda, tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 39 y versículo 29. Y dice la letra: Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Va a derramar su espíritu sobre la casa de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Ya vamos a tratar ese tema. Dios nombró a Israel como su pueblo y dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, sobre la casa de Israel. Ahora, ¿quiénes pertenecen a la casa de Israel o al pueblo de Dios, para ser más claro? Es simple la respuesta: los que creen en Él. Cualquier persona que cree en Él, que cree en su palabra y pone en práctica su doctrina, pertenece a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Y en ellos o en esa persona va a ser derramado su espíritu. Vamos a ver luego cómo se manifiesta las diversas formas de manifestación del Espíritu Santo de Dios. Vamos al mismo libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Qué nos hace cumplir este espíritu cuando mora en nosotros? ¿Nos permite o nos invita a seguir en pecado? ¿A desconocer las cosas de Dios, la doctrina de Dios? Vamos a averiguarlo. 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Lo que veníamos diciendo. Quien cree en nuestro Señor Jesucristo, quien recibe a Dios y recibe el Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo va a ser su andar, su caminar? ¿Para pecado, para bien o para mal? Y dice aquí: sacará nuestro corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne, un corazón que siente, que se preocupa. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, alguien que tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón, que rige su vida, él es inherente, es innato a que empiece a morar con Dios cumpliendo sus mandamientos. En el camino de Dios no hay forma de estar en el camino de Dios si es que no cumplimos los 10 mandamientos. Ahora, para confirmar que esto no ha sido una confusión, un único versículo en la Biblia, vamos a leer Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Y dice así: y darles un corazón y espíritu nuevo daré en tus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces aquí lo dice aún más claro. Quien recibe el Espíritu de Dios porque cree en Él, empieza a andar en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? El cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de sus ordenanzas, de sus fiestas, de la doctrina de Cristo, que es la misma doctrina de Dios. Amén. Amén. Eso es todo por hoy referente al tema de la gracia, a este estudio bíblico referente a la gracia. Espero que les haya servido mucho. Si tienen más dudas o si desean agregar, porque estamos para aprender todos, pónganlo en comentarios, que con gusto lo aclaramos y nos sirve para todos. Hasta pronto. Y no olvides
compartir este video, darle like, suscribirte y activar la campanita. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.